Victoria, ¿bendecido? ¿Dos nada más? ¿Tres? Ahí vuelvo a preguntar, ¿cómo están? ¿Bendecido y en Victoria? Ahora sí. Amén. Yo también. Bueno, qué alegría para mí es poder, una vez más, poder compartir la palabra. La verdad que en mi corazón me acuerdo cuando yo estaba en Desafío Juvenil, bueno, conocen pues, ¿no? Algunos de mi situación anteriormente de venir acá, estaba en un programa de rehabilitación, bueno, por situación de consumo que he vivido durante varios años y bueno, ahí en Desafío Juvenil, mientras iba en el proceso de sanidad, en el proceso de restauración, yo decía, ¿cómo me gustaría poder algún día ir a la iglesia, al centro y predicar ahí? Porque yo veía que mi mamá venía, me comunicaba con la pastora Viviana también, porque había tenido el contacto de ella y siempre ella me mandaba palabra, me preguntaba cómo estaba y le compartía, bueno, cosas, ¿no? Experiencias hermosas que yo iba viviendo durante el tiempo que estuve ahí en Buenos Aires y yo decía en mi corazón cómo me gustaría poder compartir la palabra algún día ahí, porque este ministerio, los pastores, como le comentaba la vez pasada, ellos fueron ese eslabón que Dios usó para que me pudieran compartir el mensaje del Evangelio por primera vez cuando yo tenía 15 años. Y bueno, y creo que Dios a ese tiempo ya me llamó, me estaba llamando y Dios puso en mi corazón poder congregar acá, porque yo antes de venir para Buenos Aires, antes de venirme para Salta, venía orando, pidiéndole dirección a Dios para que me guíe a donde podía congregar. Y bueno, Dios puso la paz en mi corazón de que este era el lugar y bueno, los planes de Dios están para que se cumplan, ¿no? Así que, y hoy se hace realidad ese anhelo, esa petición, y para mí es una felicidad enorme poder compartir frente a ustedes. Es una responsabilidad, discúlpenme si me pongo nervioso por ahí, porque no es costumbre que me presento a predicar siempre, pero bueno, voy a dar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Salmos, el Salmo 73. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Los que trajeron Biblia, por favor, quiero que me acompañen en la lectura. Ahí van a poner en la pantalla, creo que también. Bien. Yo el título que le puse a esta palabra, le puse de tema, si no nos enfocamos en lo eterno, nos deslizamos. Amén. Vamos a la lectura, por favor. Versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harías caer.
¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Medio larguito, ¿no? Pero muy interesante la palabra. Gloria a Dios. Bien, esta palabra a mí Dios me ministró el año pasado. Le voy a abrir mi corazón para que podamos entender por qué le quiero compartir esta palabra. Y días anteriores también quería preparar una palabra, le pedí al Señor que me podría dar una palabra para que podamos compartir en esta mañana. Y Dios ponía mi mirada y en este salmo, ¿no? En este capítulo. Este salmo lo escribe Asaf. Asaf fue un levita, un músico que sirvió en el templo de Jerusalén durante el reinado de David y es autor de los 12 salmos. También es un transcriptor, ¿no? Y mire lo que le estaba pasando a Asaf, un levita, un salmista, una persona que estaba sirviendo, ¿no? En el templo en Jerusalén, en el reinado de David, y estaba pasando un proceso medio inquietante, ¿no? Un proceso medio feo. ¿Por qué? Porque vemos cómo él dice que se iba deslizando, ¿no? Volvemos al versículo 1 de nuevo, por favor. Dice que él declara primeramente, aclarando una verdad importante, que Dios es bueno con Israel, ¿no? Con su pueblo, y Dios es bueno verdaderamente con nosotros. Dios es muy bueno, tan misericordioso, nos tiene una paciencia a cada uno, de que más allá de que lo que nosotros podamos hacer en nuestro intento de cambio o en nuestros errores, Él nos hace ver nuestra realidad, nos hace ver nuestro error. ¿Amén? ¿Cuánto le pasó eso? ¿Amén? Bien, a mí también. Y Dios me daba esta palabra y en el versículo Dios dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice, por poco resbalaron mis pasos. Dice que estuvo a punto de caer, estuvo a punto de deslizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tuvo envidia de los arrogantes, ¿no? Le vino la envidia al corazón a Asaf, al salmista, a este autor de este libro, de este salmo, porque tuvo envidia, ¿no? Y muchas veces uno, creo de que uno anhela muchas veces alcanzar cosas en la vida, cosas materiales, poder cumplir sus objetivos y empieza a mirar para lo costado, ¿no? Y ve cómo la otra persona le va bien, ve cómo la otra persona no le cuesta tanto, ¿no? Y empieza a mirarse uno mismo y empezar a mirar y empezar a renegar porque no podés hacer lo mismo que la otra persona va logrando, ¿no? Y creo que esta situación le estaba pasando acá a Asaf, porque aquí vemos que le puede pasar a cualquier creyente el problema este. ¿Y cuál es el problema? El de ver cómo los demás prosperan, ¿no? No sé si alguna vez ustedes se planteó esto, le pasó eso. ¿Alguno le pasó alguna vez eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, gloria a Dios, espero que no le pasen, pero bueno, igualmente vamos a plantear esta situación. Mientras que los que sirven a Dios, ¿no? Esto es lo que le pasaba a Asaf. Mientras él servía a Dios, veía cómo los otros le iba bien y se enojaba con él mismo. Se enojaba, estaba frustrado, porque dice que tuvo envidia de los arrogantes viendo cómo le prosperaban ellos, porque dice que no tenían congojas por su muerte, pues su vigor estaba entero. Claro, él empezó a compararse con las demás personas y creo que ese fue el error principal,
¿no? Esa fue la puerta abierta que Él permitió en su corazón para que todas estas preguntas y todas estas cosas que le venía pasando, como leímos, fueron ganando terreno en su corazón. Y esto a mí me pasaba un tiempito atrás. Empecé a compararme, empecé a ver cómo a las demás personas le iba bien, ¿no? Empezaba a ver la capacidad de otras personas, la inteligencia, la sabiduría, la forma de desenvolverse de otra persona, y como que en mi corazón iba guardando todas estas inquietudes, ¿no? Y uno se empieza a preguntar, empieza a hacer preguntas a Dios, empieza a renegar con Dios: ¿por qué, Señor? Si yo en teoría que no te estoy sirviendo, yo que no en teoría te estoy alabando, ayuno, predico, adoro, ofrendo, diezmo, ayudo al prójimo, ¿no? Uno se puede plantear todas estas cosas, pero ¿por qué a la otra persona no le pasa las cosas que me están pasando a mí? ¿Por qué? Porque a mí me tengo que hacerlas yo muchas veces con mucho esfuerzo y por ahí no logro todo lo que yo quiero, ¿no? Y todas estas cosas a mi corazón también había llegado en su momento, ¿no? Y me siento muy identificado con este salmo porque Dios me advirtió, me hizo abrir los ojos, me hizo reconocer mi error. Amén. Y vemos que dice en el versículo 5: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Amén. La envidia, hermano, yo le quería compartir algo sobre la envidia, ¿no? ¿Por qué le ha llegado envidia a Asaf? Y la envidia vemos que es un sentimiento complejo que afecta un montón a nuestra salud espiritual. Amén. La envidia, vemos muchos casos en la Biblia, ¿no? De envidia. Yo estuve buscando unos cuantos casos que pasaron en la Biblia acerca de la envidia, porque la envidia te lleva a hacer cosas que no son de bendición para vos, ni para los demás, ni para los que te rodean. Y vos decís: ¿pero un cristiano puede tener envidia? Es una pregunta que yo hago esta mañana, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero a un salmista, a una persona que estaba sirviendo en el templo de Dios, le llegó la envidia al corazón. El enemigo quiso atacarlo, ¿no? Usando esta situación para que él pueda desenfocarse de lo que realmente él tenía que estar enfocado, ¿no? En tratar de servir a Dios. Y muchas veces uno sirve a Dios y le pasan un montón de cosas re feas. Amén. Muchas veces uno sirve a Dios y pasan un momento, una temporada donde no ves la luz, donde no ves las respuestas de tus oraciones contestadas, no ves que vas avanzando, ves o que por ahí como que estás trabado, ¿no? Pero lo que pasa es que el mundo con el mundo se lleva bien. El hermano compartía, el pastor Matú, ¿no? Oraba, decía temprano de que lo que vence al mundo es nuestra fe. Y el mundo con el mundo se lleva bien, pero el mundo con un hijo de Dios hay algo que impacta, hay un rechazo, ¿no? ¿No te pasa a veces de que por ahí vos cuando vas o te reunís en algún lado como que no encajás en el grupo, no encajás en la conversación, o no encajás en el colegio, o se te burlan o hablan a espalda tuya, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés otra manera de conducirte, y la manera de conducirte como un hijo de Dios por ahí a la otra persona como que le choca, como que a veces como que tu presencia estorba, ¿viste? Y te hacen de lado, te guiñan los ojos, así te blanquean los ojos, perdón, ¿no? O te dan la espalda, o no te hacen participar de lo que están participando. Y uno a veces se siente mal, ¿no? Uno a veces se siente mal porque uno va con la mejor onda, va en modo de querer ganarlo, de querer ganar su amistad, de querer compartir algo con ellos, ¿viste? Y uno se da cuenta, uno no es tonto, como quien dice, para decir que te están descartando. Pero esto le pasaba a Asaf, estaba sirviendo a Dios y empezó a compararse y empezó a caer en el error de tener la envidia, de empezar a preguntarse, concluirse muchas cosas en su corazón. Y vemos que Caín mató a su hermano Abel por la envidia, ¿no? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que Caín mató a su hermano? También otro caso que vemos que la envidia llevó al comportamiento destructivo, que Saúl envidió a David, ¿no? Se le levantó a David, se le levantó en contra, lo quería arruinar. Vemos que los hermanos de José tuvieron envidia de él y lo vendieron, ¿se acuerdan? Vemos también que los fariseos,
¿no? Tenían envidia de Jesús porque Jesús hacía milagros, porque la gente lo seguía, ¿no? Porque Jesús era la luz que alumbraba el camino donde él iba, habían señales, habían milagros, habían gente que veían, paralíticos que se sanaban, ¿no? Enfermedades incurables que Jesús las curaba, ¿no? Y todo eso generaba envidia en los corazones de esas personas, ¿no? Y yo conocí un testimonio, mire, hablando sobre el tema de la envidia, un caso en Barrio Palermo hace unos 2 años atrás, allá en zona oeste alta. Eran 2 hermanos y el hermano mayor lo mató al hermano menor por envidia. Mirá lo que lo hizo hacer el enemigo, lo que hizo la envidia cuando ganó terreno en su corazón y tomó por completo el corazón la envidia de él. Lo mató, le metió una puñalada en la panza. ¿Por qué? Porque el hermano era más capaz que él, ¿no? Qué feo, qué triste situación, ¿no? Qué triste para la familia, qué triste para este chico que ya no está. Y el chico anda por ahí como si nada, ¿viste? Tiene problemas psiquiátricos y bueno, lamentablemente anda ahí porque bueno, no lo pueden tener preso ni nada por el estilo. Pero que Dios tenga misericordia de él y que llegue a salvarlo, ¿no? Porque es una persona que anda en la calle, es una persona malvada, una persona que hace muchas cosas feas. Y mire lo que hizo la envidia, ¿no? Que mató a un hermano. Nosotros en esta mañana creo que tenemos que tomar conciencia. Yo no vengo a juzgar a nadie, yo no vengo a condenar a nadie. Yo creo que Dios habla en esta mañana para que nosotros podamos abrir los ojos y no permitamos que las puertas de nuestro corazón estén abiertas para que este sentimiento que perjudica nuestra vida, nuestra salud y nuestra vida espiritual pueda afectarnos. Amén. Vemos que el Señor, en su eterno amor, a través de su palabra y de nuestros errores propios y ajenos, nos enseña a modificar, ¿no? Nos enseña a modificar porque si vos estás detectando que por ahí en alguna actitud estás teniendo envidia, hoy creo que es el momento y la oportunidad de poder reconocer, ¿no? Porque para que nosotros podamos vencer este sentimiento complejo, nosotros primeramente tenemos que tener valentía y reconocer que tenemos envidia. ¿Amén? Porque si nosotros no encaramos y no reconocemos que estamos equivocados, creo que no podemos avanzar a los segundos pasos y primeramente nosotros tenemos que reconocer de que estoy errando en algo, pero Dios en su amor no te condena porque sabe de que muchas veces nosotros nos frustramos también por estas situaciones. Si le pasó a un salmista, a una persona que estaba sirviendo a Dios, a un autor del libro de los Salmos, nos puede pasar también a nosotros. Amén. Pero que Dios nos ayude a que no nos pase. Amén. Superar la envidia, a nosotros, para que nosotros podamos superar la envidia también tenemos que cultivar la humildad. Jesucristo nos enseñó de que debemos ser mansos y humildes, ¿no? Y tratar de ser feliz con lo que tenemos. Muchas veces queremos un montón cuando no sabemos aprovechar las cosas simples que tenemos, ¿no? Muchas veces nos afanamos y empezamos a enfocarnos en querer lograr cosas y no priorizamos nuestra relación con Dios. Dejamos a Dios en segundo, en tercer lugar, cuando nuestra prioridad tiene que ser el Señor. A mí me pasa a ver si Dios me reta, Dios me confronta, el Espíritu Santo como que viene y me convence de ese error. Y me dice, Ulises, fíjate que estás deslizándote en esta actitud. Te estás deslizando en no orar tanto, ¿no? Creo que la oración es fundamental todos los días para nuestras vidas, para que nosotros podamos estar en conexión con el Señor. Porque si no oramos, si no ponemos nuestro foco, como quien dice, en la meta, en Jesucristo, ¿no? O sea, de que el enemigo va ganando terreno en nuestro corazón. Pero no seamos de aquellas personas que cometemos ya el último error o dejemos que ya esté todo perdido para recién actuar y reconocer y modificar. No, hoy es el día de modificar, porque el Señor nos alerta, ¿no? El Señor nos llama la atención, el Señor me llamaba la atención, el Señor lo llamó la atención acá a Asaf, haciéndole ver esta actitud a que se estaba manejando. Versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, ¿no? Estas eran todas las características de las personas que en teoría estaban prosperando o que en teoría le estaba yendo bien, ¿no? Pero hoy yo hago esa pregunta, no es por juzgar a nadie ni por criticar a nadie. Las personas que tienen un montón, ¿lo disfrutan realmente con esa felicidad y con esa bendición que no añade tristeza en su corazón con su familia? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no?
Y yo no es que tenga envidia o que no quiero que prosperen las demás personas. Obvio, me gusta que las personas crezcan, que le vaya bien, que sean exitosos, que Dios los use o lo que sea, ¿no? Pero ¿los disfrutan en su corazón? ¿Lo disfrutás con esa paz? ¿La disfrutás con esa bendición y esa comunión cuando tienen todo eso? ¿No? Y el Señor me decía a mí, Ulises, no te afanes. Yo conozco tu corazón. Yo conozco tus anhelos, yo conozco tus intenciones, yo conozco que vos querés lograr esto, yo sé que vos querés conquistar esto, yo sé que vos querés avanzar en esto, ¿no? Pero tenés cuidado, yo te lo voy a dar en su momento, pero tenés cuidado de que si vos te pones toda tu energía, toda tu confianza y todo tu ser en enfocarte en eso que es material y no te enfocás en lo que es espiritual, puede ser que caiga la envidia en tu corazón. Puede ser de que caigas vos también en el error de poder que tu corazón haya envidia contra los demás, ¿no? Y gloria a Dios porque yo decía, gracias Señor, gracias porque vos me enseñás, me hablás y me haces ver de que estamos a tiempo, porque el Señor llega justo a tiempo, amén. ¿Cuánto Dios intervino en un peor momento cuando ya estaba a punto de hacer macana? ¿A cuánto le pasó? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor, y bueno, en esta mañana Dios vuelve a hablarnos, vuelve a insistirnos de que nuestra mirada, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor de todas las cosas. Jesús es nuestra prioridad. Amén. Bien, vemos en el versículo 10, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? No, estas personas como que Asaf veía que estas personas se hacían estas preguntas, ¿no? Asaf veía que estas personas se manejaban como si fueran el dueño del mundo, ¿no? Y dice que su boca, su lengua, dice que decían cualquier cosa contra el cielo, ¿no? Y yo decía, qué feo, ¿no? Yo no quiero estar en ese zapato de esas personas que se ponen a hablar en contra de Dios, porque creo que es lo peor, ponerse a renegar con Dios, a criticarlo a Dios, a poder hablar mal de Dios, porque Dios es el dador de tu vida. Dios si quiere te da, te quitas, Dios quiere, hace lo que Él quiere. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey, Él es el Señor, ¿no? Él es nuestra bendición, nuestro proveedor, o sea de que Él es el que le hacía ver también estas cosas a Asaf. El salmista Asaf, que había servido a Dios fielmente, se había desalentado al comparar sus aflicciones con los demás, ¿no? Hubo un momento de mi proceso que yo también me había desalentado. ¿Por qué? Porque yo veía que servía a Dios y a las otras personas como que no le pasaba lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Yo no quiero que le pase lo que me pasa a mí a otra persona, pero me había desalentado por mirar al costado, empezar a mirar para los costados, te desenfoca, porque nuestro camino, nuestra mirada tiene que estar para adelante en el Señor, amén. Y esto les pasó a Asaf, se había desalentado al comparar sus aflicciones, porque las aflicciones de un hijo de Dios con las aflicciones de una persona que no conoce a Dios, que no vive con Dios, no son iguales, no van a ser iguales nunca, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque nuestras aflicciones no son en vano, amén. No son en vano porque Dios conoce de que nosotros la estamos peleando día a día para mantenernos en comunión con el Señor. Dios sabe que el enemigo quiere destruirnos. Dios sabe que tenemos tentaciones, sabe que somos débiles muchas veces. Cada uno conoce su debilidad y muchas veces como que la debilidad, viste, como por ahí está quieta y a veces viene así como tormenta y te tira de todo, ¿no? Y ahí es donde se planta en el Señor, viste, y le dice, Señor, pero ayúdame en este momento, ayúdame porque estoy desalentado. Yo a veces me sentí desalentado, ¿no? Como diciendo, no, ya está, no voy a pelearla más, voy a abandonar la fe. No, vienen pensamientos negativos. Me está diciendo, Ulises, ¿qué te está diciendo? Sí, me pasó, hermano, lo digo con la mano en el corazón, me pasó muchas veces, ¿no? Porque era mucha la lucha, era mucha la prueba, era mucho el pesar, ¿no? Había muchas cosas que no las entendía.
Como hay veces que todavía no hay cosas que no entiendo, pero le digo, bueno, Señor, si es para mi bien, si es para mi proceso, si es para que vos hagas tus propósitos y cumplas tu propósito en mí, acá estoy. Pero dame la fuerza para perseverar, dame la fuerza para continuar, porque si yo fuera por mi fuerza, no aguantaría todo lo que uno aguanta en el camino del Señor, ¿no? Y cuando Dios, bueno, empieza a usarte también, ¿viste? Se te levanta también el enemigo en contra, te pasa de todo, ¿no? Te patean el perro, qué sé yo, te tiran la basura, ¿no? La vecina empieza a criticarte y vos no le has hecho nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Que Dios nos ayude, hermano. El compararse con los demás es el error que podemos cometer. Tratemos de no compararnos con nadie porque vos sos único. Y yo creo que Dios siempre va a sacar lo mejor de nosotros. Muchas veces pasamos por momentos ásperos para Dios sacar lo precioso de lo vil. Amén. Dios dice que saca lo precioso, va a sacar lo mejor de vos, pero muchas veces cuando Dios está sacando lo mejor de nosotros, como que nos acobardamos, empezamos a entrar en ese miedo, ¿viste? Como decir, no, Señor, mejor no, porque me duele. El proceso duele. El proceso de victoria, el proceso de maduración para madurar en ciertas situaciones, en ciertas áreas de nuestra vida, nos va a doler, ¿no? Por eso el Señor nos ayuda, nos invita en esta mañana a que no nos comparemos con nadie, porque vos sos un hijo de Dios. Y el Señor en su palabra, si nosotros vemos que los siervos y los hijos de Dios, los que proseguían en la salvación, en el camino de Dios, pasaban persecución, no eran bien recibidos a veces. Murmuraban, hablaban, se levantaban, conspiraban contra ellos, ¿no? Y hoy en día vos a una persona, o a un grupo, o a un barrio, a un vecino, vos le querés hablar de Dios y por ahí no te va a recibir. A veces sí, a veces no. Pero ¿qué vamos a hacer cuando no nos reciban? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar llorando en un rincón y diciendo, ay Señor, no quiero más? No, tenemos que saber, tenemos que estar conscientes de que a veces no somos bienvenidos, pero en el cielo Dios nos da una bienvenida tremenda, hermano, porque Dios reconoce tu esfuerzo, reconoce de que vos le estás poniendo toda la onda, toda la pila para poder extender el reino de Dios. Amén. Mirá lo que dice este versículo, el 13. Como veíamos en este proceso que Asaf se iba desalentando, mirá lo que dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mirá lo que dice este versículo, los que él expresa. A mí me gustan los salmos porque en los salmos siempre expresan los sentimientos y todo lo que pasaron los autores. David también expresaba todo lo que le pasaba, ¿no? Y es lindo porque nosotros podemos aprender de ahí el día de mañana, cuando usted lea la palabra, ¿no? Uno aprende también a orar también en los salmos porque vemos cómo se acercaban los salmistas, cómo se acercaban y le decían al Señor, Señor, estoy desahuciado, Señor, mi alma está abatida, Señor, ¿qué voy a hacer sin vos? ¿No? Y qué lindo porque de acá aprendemos, son enseñanzas muy hermosas para nosotros, para incorporarlas. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice, ¿no? Dice, si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí que la generación de tus hijos se engañaría. Y hay algo que yo quiero remarcar, en esta mañana de que a veces nosotros, cuando estamos en nuestro proceso de rebeldía o de enojo, muchas veces voy a decir, yo no voy a hablar más de Dios, ¿no? Y vos querés hacer la tuya o tomás otro camino donde Dios no te envía y en tu corazón te arde el llamado de Dios. En el corazón de uno creo de que Dios te dice, vos no sos para eso, vos no sos para que andes hablando esto, vos no sos para que andes caminando en estos caminos porque yo te llamé un camino mejor, un camino santo, un camino de bendición para que vos te vaya bien a vos, a tu familia, a tu ministerio, donde vos vayas. Amén. Y dice, hablaré como ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Claro, porque Asaf, si dice que él no iba a hablar más, y si él se proponía hablar como ellos, dice que iba a engañar a los hijos de las generaciones, ¿no? Y como que él estaba entre sí, entre no, que sí, que hago esto, que no hago. Pero dice, pero cuando pensé pasar esto, fue duro trabajo para mí, ¿no? Todo este proceso que él iba pasando, dice que fue un trabajo duro para él. Claro, porque yo me ponía a pensar anoche y decía, ¿cuánto tiempo ha pasado Asaf
haciéndose estas preguntas. ¿Cuánto tiempo ha pasado comparándose con los demás? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Varios años? No sé, ¿no? Pero dice que fue un duro trabajo para él, todas estas cosas que él hacía cuando empezó a desenfocarse y no se enfocaba en lo que tenía que enfocarse, en seguir sirviendo a Dios. Amén. Dice, fue duro trabajo para mí. Dice, y acá es la parte más favorita de este capítulo, que para mí es la parte más favorita, la parte donde encontramos la solución, la parte donde reconocemos y el Señor nos abre los ojos, nos abre los oídos espirituales, nos toca nuestra mente y nos hace entender de que, dice versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando entramos en la presencia del Señor, cuando nos humillamos y nos acercamos, así como estamos con todas nuestras cargas, con todas nuestras luchas, con todas estas pesadas mochilas que venimos cargando en la vida a veces, el Señor ahí nos hace entender cuando nos acercamos en oración a Dios y le decimos, Señor, mira, me está pasando esto. La verdad que ya no tengo fuerza, la verdad de que ya no quiero continuar, la verdad que muchas veces mi familia no me entiende, la verdad que estoy cansado de que se burlen de mí, que me digan cristiano aburrido, de que me digan esto, que me digan lo otro, ¿no? Estoy cansado, Señor, pero acá vengo a entregarte esto, ¿no? Y qué lindo porque en ese momento Dios conoce nuestro corazón y ahí es donde Él interviene con su amor y su misericordia y nos da a través del Espíritu Santo esa convicción y nos hace entender y nos revela de que a otras personas no le va a ir bien el fin de todas esas cosas que ellos aparentemente, su aparente felicidad, su aparente comodidad, ¿no? Y Dios nos enseña, nos hace ver de que no es tan así como muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Acá Asaf se renueva en confianza para con Dios cuando él entra en el santuario de Dios y ahí es donde él comprende. Se renueva en confianza con Dios y su conducta cuando el Señor le revela el trágico fin de los impíos. Y ese problema que lo venía desgastando por mucho tiempo pasó a segundo plano porque lo correcto de la eternidad llegó a su corazón otra vez, ¿no? Él parece de que Dios le reveló, le hizo entender, como le metió unos chilos espiritualmente hablando y diciéndole a Asaf, no amigo, vos estás pensando mal, te estás desgastando, poné tu mirada una vez más en mí y vas a ver la gloria de Dios. Ponés tu mirada una vez más en mí y vas a ver que todo este desgasto va a quedar en segundo plano. Y yo creo de que en ese momento Dios le reveló de que a él y a su generación y a, no sé, y a su familia le iba a ir bien. Amén. Dice 18, ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron terrores. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciaré a su apariencia. Mirá lo que dice el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era yo como una bestia delante de ti. Mirá cómo se expresa, qué valentía, ¿no? Cómo valoro yo esta actitud de Asaf, del valor que él tiene de expresar esto, ¿no? De decir, mirá, Señor, reconozco que fui un torpe. Reconozco de que fui una persona que estaba gastando mi tiempo, me estuve desgastando mirando a los demás, comparándome con los demás, ¿no? Y me gusta porque yo creo que uno para reconocer un error nuestro tenemos que tener la valentía también de encarar la situación y decirle, Señor, la verdad que me equivoqué. Yo muchas veces me acerco a Dios y le digo, Señor, mira, en esta situación me equivoqué. Y la verdad que reconozco de que no soy digno de tu perdón, pero vos me perdonás igual, por eso yo me humillo y te entrego mi corazón y voy a volverlo a intentar. Si yo he fracasado en alguna situación, te pido la valentía para poder enfrentarlo de nuevo y volverlo a intentar. Nosotros como hijos, yo creo que en el proceso de querer lograr algo hay veces de que no nos va a ir bien, a veces que sí, pero cuando te sientas desanimado, cuando te sientas desalentado, cuando sientas de que no vale la pena, sí vale la pena. Esforzate un poquito más, una milla más y ahí vas a ver de que Dios va a recompensar tu esfuerzo. Amén. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha.
Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Claro, yo creo que en ese momento donde Asaf entró en oración, entró a encerrarse con Dios en su habitación, no sé dónde se habrá metido, en el santuario, perdón, el Señor lo aconsejó. Dios trajo esos consejos a su mente, a su corazón, ¿no? Y qué lindo, porque el Señor siempre en su palabra, a través de una palabra, a través de un testimonio, a través de una experiencia que le puede pasar a otro hermano de la iglesia, vos sos alentado, sos fortalecido, porque vemos que hay esperanza, que no todo está perdido. Amén. No todo está perdido. Vamos, hermano, que tenemos que continuar este proceso, prosiguiendo hacia la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Esa es la actitud que cada uno de nosotros, ¿no?, tenemos que tener. Si vos ayer te equivocaste, bueno, hoy es un nuevo día. Dios hoy renovó su misericordia y un nuevo día para que vos puedas ver la luz del Señor. A mí una palabra que Dios me dio cuando estaba en un proceso muy duro también, me dijo: levántate y resplandece. Levantate, iglesia, y resplandece, hermano, levantate y resplandece, porque el Señor está a tu favor, el Señor está a nuestro favor, y Dios quiere disipar todas las tinieblas que el enemigo quiere poner en nuestros caminos, todas las trabas que el enemigo quiere interponer para que nosotros no podamos prosperar, para que nosotros no podamos estar en victoria en nuestro ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa. Dios va a estar a favor de vos, ¿no? Pero vamos a pasar momentos a veces complicados, momentos duros, momentos que no nos van a gustar, ¿no? Pero confiemos, porque el Señor ha vencido al mundo. Amén. El Señor ha vencido al enemigo, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice: me has guiado según tu consejo. Mira el versículo 25. Esta es mi oración siempre. Esta es mi oración, que siempre la repito, es mi oración que me la hago siempre también a mí mismo. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si no estaría Dios, ¿qué sería de nuestras vidas? Si el Señor no sería nuestro Padre, ¿qué sería de nosotros? Anduviéramos huérfanos, desamparados, el enemigo haciendo de todo desastre con nosotros. Pero gloria a Dios que Dios está con nosotros. ¿A quién tengo yo? A ti, dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa es mi oración siempre. Señor, aunque me pueda faltar esto, aunque no tenga esto, aunque me gustaría poder tenerlo, pero no lo tengo, pero yo estoy contento porque te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Tengo vida, tengo paz, tengo tu presencia, tengo tu perdón, tengo salvación, tengo esa gracia en mi vida no merecida que Dios me la regaló, ¿no? Y con eso me basta. Hay veces de que yo anhelo hacer un montón de cosas, pero no puedo hacerlo porque no tengo el medio. No tengo los recursos para hacerlo, pero Dios conoce su corazón y creo y tengo la certeza y la confianza, mi fe la puse en Jesús y sé que Dios va a hacerlo. Yo no sé cuál es tu anhelo, yo no sé qué es lo que vos anhelás, qué querés, tus objetivos que querés alcanzar, pero no te desalentes si no ves los resultados. Capaz que las venís batallando durante meses, capaz que las venís peleando durante mucho tiempo, y tal vez que el enemigo también capaz te quiso desalentar diciéndote: ¿a dónde está tu Dios? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué va tanto a las reuniones y mira todas las cosas siguen igual a veces? Así es la prédica del enemigo muchas veces en nuestras vidas. El enemigo viene a predicarte también porque el enemigo conoce la palabra así. Lo vino a tentar Jesús en el desierto. A nosotros también nos puede tentar, ¿no? Pero la herramienta poderosa para hacerle frente al enemigo es la palabra de Dios, ¿no? Jesús le dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, ¿no?, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿no? Y o sea que nosotros, por eso es importante que podamos participar a los estudios, podamos participar en las reuniones, podamos leer la palabra, podamos estar en comunión, porque a la hora de que el enemigo quiera venir con sus engaños, con sus mentiras, ¿no?, nosotros ya vamos a tener las herramientas para hacerle frente. Amén. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que se de ti se aparte. Ya terminando con esto. Dice: pero en cuanto a mí, diga conmigo este versículo, por favor, lo digamos todos, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Qué hermoso versículo, qué hermoso cuando nos acercamos a Dios, porque ahí es donde nosotros somos saciados del bien.
No hay nada, cosa material que te pueda saciar como te sacia el Señor. Las aguas de Dios, ese río, ese manantial de vida que fluyen dentro de nuestro ser, es lo que a nosotros nos da la energía y nos da todo para que nosotros podamos permanecer un día a la vez, ¿no? Muchas veces nos afanamos por el mañana, pero no, un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez. Yo pensaba que no iba a salir más de las adicciones. Yo pensaba que no podía estar ni un día sin drogarme. Y ya van a ser 3 años de que Dios me hizo libre. Dios me hizo libre, pero yo vivo un día a la vez porque ahí es donde Dios me da la victoria, porque ahí es donde Dios se encarga de cada situación. Amén. Dice que Dios igualmente siempre estuvo con Asaf en este proceso. No te sientas solo en este proceso. No te sientas de que nadie te está acompañando. Déjame decirte, con la mano en el corazón, de que la iglesia del centro te acompaña en oraciones. Hay un grupo de hermanos que oran por las necesidades, ¿no? Está Dios, tenés familiares, tenés contacto y lo tenés principalmente a Dios que está contigo, no estás solo. El enemigo a veces quiere engañarte, nos quiere engañar diciendo, ¿a dónde está? A ver, el que tanto lo alaba, con el que tanto sacrificio le dedica tiempo, dedicación, renuncia, ¿no? Pero Dios está con nosotros, amén. Dios está con nosotros. Y para cerrar la palabra me gustaría poder compartir una promesa. Una promesa de Dios. Si me puede buscar, por favor, Marcelo, Hebreos 6, 10. El mayor bien de los hijos de Dios es priorizar nuestra comunión con Dios. Ese es el mayor bien que nosotros podemos tener, ¿no? Es lo que a nosotros nos sacia, es lo que a nosotros nos fortalece, es lo que levanta nuestros brazos, nuestra cabeza en los momentos de que el enemigo te tira de todo, ¿no? Por eso el acercarnos a Dios siempre hallamos el bien, amén. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, nos limpia, nos purifica, nos modifica, nos hace entrar en razón, ¿no? Porque muchas veces somos tercos, muchas veces somos cabezones. Muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo no nos deja ver, no nos deja aceptar lo que Dios nos dice, porque a veces Dios, así como te dice cosas bonitas, también te dice cosas para llamarnos la atención, y a nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie nos gusta que Dios nos discipline, pero a veces es necesario que Dios nos hable duro para que podamos modificar. Amén. ¿Lo tenemos todo? Dice, mirá, esta promesa, porque Dios no es, ¿qué dice? No es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios no es deudor de nadie. Dios no es injusto. Capaz que te pasan cosas injustas en la vida, pero Dios no es injusto. Dios no es malvado, Dios no es cruel, Dios es amor. Y Dios sabe la lucha que vos estás pasando, sabe el proceso que vos estás atravesando en este día, sabe que vos estás peleando con varias cuestiones, sabe de que yo también muchas veces estoy peleando varias cuestiones, pero si yo pongo esta palabra en mi corazón y la aplico a mi vida y la empiezo a poner por práctica, mi esperanza empieza a renovarse, mis fuerzas empiezan a renovarse, mi mente empieza a renovarse, y ahí es donde empezamos a caminar como Dios quiere que empecemos a caminar. Amén. Bueno, yo quería...